Un coche explotará si le disparas en cierto lugar, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal la idea de que los productos naturales siempre son más saludables? Algunos hechos han estado circulando tanto tiempo que simplemente dejas de cuestionarlos. Bueno, eso es lo que estoy aquí para hacer hoy. Desde tratar el dolor de espalda hasta consolar a un bebé cuando llora, soy Mike de Lista 25 y acompáñame mientras desmiento hechos bien conocidos. Cuando la noticia de un torneo sexual en Suecia circuló por internet, no es sorpresa que despertara el interés de muchas personas. Cuando menos, la pura logística de todo eso era fascinante. ¿Cómo podrías decidir un ganador? ¿Quiénes siquiera eran elegibles? ¿Y qué exactamente se esperaba que hicieran? Sin embargo, para cualquiera que se considere un atleta sexual, es decepcionante, Suecia no está organizando un torneo sexual. Aparentemente, la noticia falsa se originó con un dueño de un club de striptease sueco que presentó una solicitud a la Confederación Deportiva de Suecia para que el sexo se convirtiera en un deporte oficial. Ni qué decir tiene, esa solicitud fue rechazada, pero fue suficiente para generar un ciclo de noticias que se difundió por todo el mundo, emocionando a muchísima gente. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que comas más despacio? Dios mío, todo el tiempo. La próxima vez que lo hagan, háblales de los osos hormigueros. Estos mamíferos somnolientos recorren la tierra y el pasto para buscar, como su nombre lo indica, hormigas, pero también termitas y otros insectos. Y como no tienen dientes, los osos hormigueros consumen su comida entera sin siquiera masticarla. Pero un oso hormiguero podría ofenderse si dices que aspira su comida. En realidad, hay un proceso mucho más complicado ocurriendo debajo de la superficie. Los osos hormigueros tragan pequeñas piedras y otros objetos para ayudar a descomponer la comida dentro de su estómago. Nunca me había alegrado tanto de tener dientes. Este dato puede haberse difundido porque la imagen, es bastante cómica. Según el dato, cuando un avión vuela por encima, los pingüinos se concentran tanto en él que se caen hacia atrás. Pero hay un poco más en la historia. Fue observado por primera vez por pilotos británicos que, de hecho, vieron a los pingüinos tambalearse hacia atrás mientras volaban sobre ellos. Pero no tenía nada que ver con su exceso de concentración. Era porque los aviones que vuelan a baja altitud generan una enorme cantidad de ruido, lo que asusta a los pingüinos y los hace entrar en pánico, provocando que pierdan el equilibrio. Aquí hay algo que no verás en un quirófano moderno, una llama abierta debajo de una herida para sellarla. Pero durante siglos, en una época antes de que existieran las suturas, los instrumentos precisos y los antibióticos, los médicos creían que era la mejor manera de detener una infección. Digo, suena algo lógico, ¿no? Si la herida está sellada, entonces no hay muchas posibilidades de que las bacterias entren. Bueno, resultó estar equivocado. No solo no funciona para prevenir una infección, en realidad hace más probable que una herida se infecte porque el tejido se daña. Tuvieron una idea genial, pero desafortunadamente los científicos la echaron por tierra. ¿Eres gamer? Bueno, entonces estarás familiarizado con ciertas mecánicas y físicas que se usan en los videojuegos. Una de esas es que básicamente cualquier cosa que dispares explotará. Autos, combustible, granadas. Desafortunadamente, el mundo real no funciona exactamente así. Si bien es técnicamente posible que una granada de mano explote después de ser disparada, es increíblemente improbable. Eso se debe a que una bala que choca con una granada no saca automáticamente la anilla de seguridad, lo cual es necesario para provocar una explosión. Necesita penetrar profundamente más allá de una carcasa exterior dura, atravesar el interior y encender el detonador. Aún así, en realidad prefiero dejar esos efectos en los videojuegos, son más divertidos. Hablando de disparar cosas, quizá hayas visto películas donde un policía abre cerraduras a tiros con su arma. Definitivamente ahorra el tedioso proceso de abrirla con una ganzúa, pero ¿qué tan realista es eso? Resulta que no es muy realista. Cualquier candado de alta seguridad que valga la pena debería resistir el impacto directo de una bala. En una serie de experimentos, un tirador competitivo no pudo romper ningún modelo de alta seguridad. Pero en cuanto a los candados de baja seguridad, eso ya es otra historia. La mayoría de estos se rompieron con un solo disparo. Aunque a menudo escuchamos que los átomos son los bloques de construcción de todo lo que nos rodea, no son la unidad más pequeña de la materia. Incluso hay partículas aún más pequeñas dentro de los átomos, como protones, neutrones y electrones. Ahora bien, aunque un átomo no es la cosa más pequeña que existe, sí es la unidad más pequeña de un elemento químico. Así que, de alguna manera, sigue siendo la pieza más pequeña que puedes tener de algo, como el oro o el oxígeno. Hay mucho más sobre el daltonismo de lo que la mayoría de la gente piensa. Para empezar, no todas las personas que lo tienen ven el mundo en tonos de gris. De hecho, existen diferentes tipos de daltonismo, y cada uno afecta la visión de una manera única. Por ejemplo, las personas con protanopía, un tipo de daltonismo rojo-verde, pueden ver el naranja y el verde como amarillo, y el azul y el morado pueden parecer iguales.
Creo que esto es lo que tenía mi papá, porque no podía distinguir el azul del morado. El daltonismo es causado por anomalías en los conos del ojo, que son responsables de detectar el color. Así que, dependiendo de qué tipo de cono esté afectada y en qué grado, las personas con daltonismo verán los colores de manera diferente. ¿Alguna vez has escuchado que las hormigas pueden levantar 5000 veces su propio peso? Eso es increíble, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente resulta que ese número no es del todo exacto. Aunque las hormigas son, sin duda, las que más peso levantan en el mundo de los insectos, la verdad es que solo pueden levantar de 10 a 50 veces su propio peso. Quiero decir, eso sigue siendo bastante impresionante. Es como si un humano levantara un auto. Entonces, ¿de dónde salió esa cifra de 5000? Esa es la cantidad de presión que sus cuellos pueden soportar, no el peso que realmente pueden cargar, lo cual sigue siendo increíble sin importar cómo lo veamos. Tus papilas gustativas están en tu lengua, ¿verdad? Bueno, también están ahí. Aunque tu lengua definitivamente es un punto clave para las papilas gustativas, no es el único lugar donde se esconden estos detectores de sabor. También tienes papilas gustativas repartidas por toda la boca y la garganta. Mientras hablo de la parte trasera de tu garganta, tu epiglotis, esa lengüeta que evita que la comida se vaya por el camino equivocado, e incluso la parte superior de tu esófago. Algunos científicos incluso creen que hay papilas gustativas en tu cavidad nasal. Todos hemos sentido el dolor de un corazón roto. Ya sea el final de una relación, la pérdida de un ser querido o un cambio importante en la vida, el dolor emocional puede sentirse abrumador. Pero no te va a matar, ¿verdad? Incorrecto. Aunque el dicho morir de un corazón roto parece una exageración dramática, existe una condición médica real llamada síndrome del corazón roto que puede ser desencadenada por una angustia emocional intensa. Este síndrome, también conocido como miocardiopatía de Takotsubo, imita un ataque al corazón con síntomas como dolor en el pecho y dificultad para respirar. Es causado por una oleada de hormonas del estrés que pueden debilitar temporalmente el músculo cardíaco. Aunque la mayoría de las personas se recuperan por completo, en casos raros, alrededor del 1% de los casos, el síndrome del corazón roto puede ser fatal. ¿Tienes la impresión de que Coca-Cola fue la pionera de los refrescos estadounidenses? Ni de cerca. La Coca puede ser un ícono estadounidense, pero no fue la primera en aparecer. Ese honor le corresponde al Dr. Pepper. Creado en una farmacia en Texas en 1885, el Dr. Pepper de hecho salió al mercado un año completo, antes de que la Coca hiciera su debut. Así que, ya sabes, tal vez deberías tenerle un poco de respeto al Doc. Volvamos a hacer que las cosas exploten. Todos podemos estar de acuerdo en que no hay nada más emocionante en una película de acción que cuando el personaje principal apunta a un auto y encuentra el lugar perfecto para disparar. Ese lugar, por supuesto, es el tanque de gasolina, y normalmente hace que el auto salga volando por los aires con una explosión en llamas. Perdón por arruinarte la ilusión, pero esto tampoco es realmente posible. Los tanques de gasolina en la mayoría de los autos están increíblemente bien aislados, no específicamente contra balas, sino para protegerlos de colisiones a alta velocidad. Además de eso, incluso si una bala llegara a penetrar hasta el interior del tanque, una bala normal no tiene suficiente fuerza para prenderle fuego. ¿Alguien le ha dicho esto a James Bond? Cuando revisas tu temperatura corporal, el número que buscas es alrededor de 98.6 grados Fahrenheit. Si ese número baja solo unos grados a menos de 95, llama a una ambulancia. Esto es cuando el cuerpo puede entrar en un estado de hipotermia, apagando lentamente tus órganos, la función del corazón y pronto llevando a la muerte. Sin embargo, contrario a lo que muchos creen, la hipotermia no siempre ocurre cuando la temperatura exterior es fría. Cosas como el sudor excesivo o la lluvia también pueden ser suficientes para llevar tu cuerpo a un estado de hipotermia. Probablemente por eso las madres siempre les dicen a sus hijos que no se mojen bajo la lluvia. Esta siguiente es para las mujeres. ¿Alguna vez escuchaste que había una relación entre lo ajustado que era tu sostén y el cáncer de mama? Este mito común ha estado circulando durante décadas, probablemente porque desarrollar cáncer puede parecer casi algo al azar. Pero respira tranquilo. No hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación. Un estudio analizó 590 casos de cáncer de mama durante un periodo de 4 años y encontró que no había ninguna correlación entre usar brasier, la talla de copa, el tipo de ropa interior y el cáncer. Así que eres libre de usar un brasier tan ajustado como quieras. El Internet es un lugar extraño y maravilloso. Busca una respuesta y puedes encontrarte con una idea realmente extravagante. Por ejemplo, si buscas en WikiHow cómo evitar que tu ropa oscura se aclare, un tipo te dirá que el secreto es usar café. Así es, al parecer, agregar una taza entera de café preparado es el ingrediente mágico para mantener esos colores oscuros.
Sin embargo, un científico ha respondido a este mito, afirmando que está equivocado por dos razones. Primero, en un ciclo de enjuague normal, una vez que toda el agua se bombea a la máquina, la cantidad de café está tan diluida que básicamente no tiene ningún efecto. Y en segundo lugar, si estás usando un enjuague con poca agua, el café en realidad es más probable que manche tu ropa en lugar de protegerla. Bien, según Internet, el café mantiene la ropa oscura, pero ¿qué hay de blanquearla? Por segunda vez, la respuesta no es lo que podrías pensar. La aspirina, el medicamento común para dolores moderados, se dice que le da un toque de blancura a tu ropa en lugar de blanquearla con cloro. Y una vez más, la ciencia dice que no. El ácido acetilsalicílico, que es de lo que está hecha la aspirina, no tiene ningún efecto en la ropa porque se descompone de inmediato al mezclarse con agua. Contrario a la creencia popular, el gigante social conocido como Meta, o ya sabes, Facebook, no fue la primera plataforma de redes sociales en aparecer en la World Wide Web. Tampoco lo fue MySpace. Ese honor le corresponde a un sitio web del que probablemente nunca hayas oído hablar, 6 Degrees. Lanzado en 1996, 6 Degrees permitía a sus usuarios crear perfiles, conectarse con amigos e incluso unirse a grupos basados en intereses compartidos. Todas las funciones a las que nos hemos acostumbrado en Facebook. Es cierto que 6 Degrees eventualmente quedó en el olvido en Internet, pero allanó el camino para los gigantes de las redes sociales que amamos u odiamos, o que amamos odiar hoy en día. Puede que sea algo que tu abuela juraba que funcionaba, pero la verdad es que es un consejo completamente desactualizado. Ya sea que estés temblando de escalofríos o ardiendo de fiebre, tu cuerpo está trabajando duro para combatir esos molestos gérmenes. ¿Y qué necesita un cuerpo que trabaja duro? Combustible. Así es, aunque no tengas mucho apetito, comer alimentos nutritivos es importante para fortalecer tu sistema inmunológico. Así que la próxima vez que no te sientas bien, olvida ese viejo mito. Aliméntate cuando tengas resfriado o fiebre. Mucha gente cree firmemente en el poder de una limpieza y le encanta presumir las maravillas de una dieta detox de moda o una limpieza a base de jugos. Pero la verdad es que las dietas detox son solo una moda pasajera. El cuerpo humano es una maravilla que se limpia solo y viene equipado con un sistema sofisticado de órganos como el hígado y los riñones que están diseñados para filtrar toxinas y productos de desecho. Esos jugos y suplementos caros no están haciendo nada que tu cuerpo no pueda manejar por sí mismo. De hecho, algunas dietas de desintoxicación pueden incluso ser perjudiciales, privando a tu cuerpo de nutrientes y electrolitos esenciales. ¿Alguna vez has escuchado que un bronceado previo protegerá tu piel de los dañinos rayos del sol? Esa es una idea equivocada y peligrosa. Aunque las visitas a los salones de bronceado pueden darte un brillo temporal, hacen muy poco para protegerte de futuras quemaduras solares. De hecho, un bronceado previo es tan efectivo como usar un protector solar con FPS 3 que prácticamente no sirve de nada. Entonces, ¿por qué la gente sigue creyendo en el mito del bronceado previo? Puede ser porque un bronceado puede hacer que tu piel sea temporalmente menos sensible a las quemaduras solares, pero eso no significa que tu piel no siga siendo dañada por los rayos UV perjudiciales del sol. Usa protector solar. Esa canción me hace recordar viejos tiempos. Busca la canción del protector solar si no tienes idea de lo que estoy hablando. Generación del 99. ¿Cómo era? ¿Cómo comenzaba? Era la generación del 99, creo que era la generación del 99. Hace siglos que no trabajo. Baz Luhrmann. Él hizo Moulin Rouge y Romeo plus Julieta. Y Australia. Ya solo estoy divagando. ¿Tienes miedo de contagiarte de algo desagradable por sentarte en el asiento de un inodoro público? Bueno, por fin puedes relajarte. Es un miedo común, pero la verdad es que es prácticamente imposible enfermarse por sentarse en un inodoro. Claro, puede que haya gérmenes acechando en ese trono de porcelana, pero la mayoría no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Incluso si algunos gérmenes resistentes se quedaran, tendrían que encontrar una manera de entrar a tu cuerpo a través de un corte u otra abertura para siquiera causar una infección. Si no tienes la suerte de tener tu propia lavadora, entonces normalmente tu única opción es una lavandería. El único problema es que a menudo tienen la reputación de ser sucias. ¿Pero realmente pueden causar enfermedades de transmisión sexual? Primero que nada, el calor intenso y los detergentes potentes suelen ser suficientes para eliminar la mayoría de los gérmenes. En el peor de los casos, una lavadora pública te deja expuesto al pequeño riesgo de contraer una gripe común. Pero en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, no se han registrado casos ni hay evidencia de transmisión a través de una lavadora. Es comprensible que las madres de recién nacidos estén un poco paranoicas. De repente asumir la responsabilidad de otra vida es una tarea para la que nadie puede prepararte. Y entre los 4 y 7 meses de edad, cuando los primeros dientes de un bebé empiezan a salir de sus encías, es un momento especialmente difícil.
Una advertencia persistente es que la dentición hace que los bebés tengan fiebre o cause condiciones más graves como diarrea. Pero no se preocupen, nuevos padres, esto no es cierto. Cualquiera de esos síntomas sigue siendo grave, pero están relacionados con otras enfermedades, no con los pequeños dientes que están saliendo a través de sus encías. ¿Eres uno de los más de 600 millones de personas en todo el mundo que sufren de dolor lumbar? Si es así, pon atención. El remedio más obvio podría parecer acostarse, descansar y evitar moverse demasiado. Pero en la mayoría de los casos, esto solo puede empeorar las cosas. Aunque puede ser saludable tomar un descanso de actividades estresantes, la solución generalmente es volver a hacer más actividad, no menos. Eso no significa entrenamiento con pesas o ejercicio de alta intensidad. Sin embargo, moverse y estirarse puede ser vital para la recuperación. Hay videos circulando en TikTok donde una nueva generación parece estar descubriendo las maravillas de los espejos. A pesar de que hay algo de física contraintuitiva, en realidad no son ventanas a una dimensión diferente. Cuando te paras frente a un espejo y levantas la mano derecha, la copia de ti que te mira parece levantar la mano izquierda, como si se hubiera volteado para mirarte, girada 180 grados. Pero lo que en realidad estás viendo son los fotones rebotando en una superficie reflectante lisa y llegando a tus ojos de nuevo, invertidos de adelante hacia atrás. Tu cerebro llena los espacios en blanco y asume que esto es una rotación de 180 grados. El nombre San Bernardo proviene de un monasterio en los Alpes suizos, donde esta raza específica de perro trabajaba rescatando a viajeros en apuros. Según el folclore, los San Bernardos también transportaban brandy para los montañistas. Esa reputación se puede rastrear hasta una sola pintura donde un San Bernardo fue representado con un barril de whisky alrededor de su cuello. Desafortunadamente para los escaladores que buscan una bebida fuerte para calentarse, esta conexión no tiene base en la realidad. Los monjes que trabajan en ese monasterio suizo han negado que el whisky alguna vez se transportara por medio de perros, a menos que lo estuvieran guardando todo para ellos mismos. Padres y maestros nos han dicho durante años que leer con poca luz arruinará nuestra vista. ¿Pero qué crees? Es hora de dejar atrás ese mito. Sí, leer con poca luz puede hacer que tus ojos se sientan cansados y forzados, y podrías tener más dificultad para enfocar, pero no causará ningún daño permanente a tus ojos. Si empiezas a sentir esa molestia familiar en los ojos, solo toma un descanso, aparta la vista de la página un rato o sube la intensidad de la luz. Tus ojos se recuperarán de inmediato, no pasa nada. Bien, hablemos sinceramente sobre los estiramientos. Todos hemos escuchado que debes estirarte antes de sudar para prevenir lesiones. ¿Pero qué crees? Esa sabiduría de la vieja escuela quizá no sea tan sabia después de todo. Resulta que estirar los músculos fríos antes de hacer ejercicio en realidad no ayuda mucho a prevenir esos desgarres o distensiones musculares. Es como intentar estirar una liga congelada. Es más probable que la rompas a que la hagas más flexible. Entonces, ¿cuál es el secreto para prevenir lesiones? Según los expertos, solo tienes que enfocarte en un buen calentamiento. Piensa en cardio ligero, como trotar en el lugar o hacer saltos de tijera, o haz lo que necesites para que tu sangre circule y tus músculos se calienten. ¿Sabes qué? Ya llegaste hasta aquí, así que ¿por qué no le das like, compartes, comentas, te suscribes y activas la campanita? De verdad ayuda mucho al canal para que podamos seguir haciendo videos como este. Y no olvides checar nuestras redes sociales. Aunque sudar puede sentirse bien y puede ofrecer algunos beneficios como mejorar la circulación, no hay evidencia científica que respalde la idea de que las saunas realmente eliminan toxinas de tu cuerpo. Tu hígado y tus riñones son los órganos responsables de filtrar los desechos y toxinas y hacen un trabajo increíble por sí solos, como ya lo mencioné antes. De hecho, algunas prácticas extremas de sudoración terapéutica pueden incluso ser dañinas, provocando deshidratación y desequilibrios de electrolitos. Es un error común pensar que las quemaduras de sol solo ocurren en días calurosos y soleados, pero la verdad es que los rayos UV dañinos pueden atravesar las nubes y causar daño incluso cuando no hace tanto calor afuera. De hecho, es bastante fácil que los rayos UV te alcancen incluso en la sombra. Así que, ya sea que vayas a la playa en verano o que esquíes en las montañas en invierno, no olvides proteger tu piel con bloqueador solar. Cuando estuve acampando en Utah durante 7 semanas, definitivamente me dijeron esto. Nosotros estábamos... No lo pensábamos, decíamos, está nevando, no tenemos que preocuparnos por eso, pero en realidad te puedes quemar en lugares extraños, porque el sol se refleja en la nieve y te puedes quemar aquí arriba, lo cual nunca pensarías. Así que no tiene que estar completamente soleado. Solo ponte bloqueador solar y escucha de nuevo la canción del bloqueador solar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las nubes son blancas? Es fácil asumir que es porque reflejan la luz del sol, ¿verdad? Pero esa no es toda la historia. El secreto de su apariencia blanca y esponjosa, en realidad, está en el tamaño de las gotas de agua que forman esas nubes. Cuando esas gotas son aproximadamente del mismo tamaño que la longitud de onda de la luz blanca, ocurre un fenómeno llamado dispersión de Mie.
Esto significa que la luz se dispersa de manera uniforme en todas las direcciones, haciendo que la nube se vea blanca ante nuestros ojos. Se vuelven grises o negras cuando las gotas en esas nubes han crecido hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de, ya sabes, gotas de lluvia. Las gotas más grandes dispersan más luz, evitando que la luz blanca brillante llegue a nuestros ojos. También nos costó trabajo creer esto, pero no lo son. Los orígenes del instrumento nacional de Escocia en realidad se remontan al antiguo Egipto. Esas primeras gaitas eran muy parecidas a las que conocemos hoy en día. Sin embargo, el instrumento era un poco más inquietante. La bolsa estaba compuesta principalmente de piel de perro en lugar de oveja, y los tubos se fabricaban de hueso, no de madera. La primera mención registrada del instrumento en Egipto data del año 400 a.C., cuando era utilizado por los gaiteros de Tebas. Más tarde, la gaita se hizo popular en la antigua Roma, lo que sin duda explica cómo llegó a Europa. Los escoceses luego perfeccionaron el instrumento y lo transformaron en lo que es hoy en día. Si eres amante de los perros como yo, te resultará familiar todo ese resoplar, bufar y jadear después de una buena sesión de ejercicio. ¿Pero así es como sudan los perros? Resulta que la respuesta es sí y no. El jadeo de tu perro es un método de enfriamiento por evaporación. Cuando tu lomito se calienta, abre el hocico y respira agitadamente. A medida que el agua se evapora de sus fosas nasales, lengua y pulmones, su temperatura corporal disminuye. Aunque los perros normalmente jadean para mantenerse frescos, también sudan. Pero no de la manera que te imaginas. Los perros sudan por las patas. Las glándulas sudoríparas en sus patas se conocen como glándulas merocrinas. También sudan por las glándulas apocrinas de todo el cuerpo. Sin embargo, ese tipo de sudor no les ayuda a refrescarse. Todos sabemos que el águila calva simboliza a los Estados Unidos. Sin embargo, existe un mito muy extendido que dice que Benjamin Franklin quería que fuera otra ave, el pavo. Por más gracioso que sea, considerando nuestro amor por los pavos en el Día de Acción de Gracias, simplemente no es cierto. Lo que sí hizo Franklin fue reflexionar sobre la nobleza del águila y comentar que el diseño en el sello se parecía más a un pavo que a un águila, pero esas reflexiones se mantuvieron en privado. El mito solo ganó fuerza en 1962, cuando The New Yorker publicó una edición con el gran sello reimaginado como un pavo en la portada. Y el resto, como dicen, es historia. Con los precios de los alimentos por las nubes, todos queremos aprovechar al máximo lo que tenemos y eliminar el desperdicio. Reducir el desperdicio de alimentos también ayuda a combatir el cambio climático. Se estima que solo el desperdicio de alimentos representa más del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Mientras que el pescado, la carne y las aves frescas, así como las comidas listas para comer y la pasta fresca, deben tener una fecha de caducidad por razones de seguridad alimentaria, otros productos, como frutas y verduras frescas, pan y algunos quesos, yogures y jugos, no la requieren. La verdad es que las fechas de consumo preferente a veces son bastante conservadoras, y los alimentos pueden durar considerablemente más de lo estipulado sin una pérdida apreciable en la calidad. La mejor manera de identificar si un alimento es seguro para consumir es observarlo, olerlo, probarlo y confiar en tu propio juicio. Una conclusión perfectamente lógica, considerando que los inodoros son una característica común en el lugar y proceso más insalubre del mundo. Sin embargo, según un estudio reciente de la Universidad de Arizona, los asientos de los inodoros en realidad están bastante limpios. Esto se debe a que se frotan, rocían y limpian regularmente para eliminar toda esa asquerosa mugre de trasero. Por el contrario, es probable que encuentres 10 veces más gérmenes en una superficie que se usa más y se limpia con menos frecuencia. Las pantallas de tus teléfonos celulares. ¡Qué asco! El café en realidad no se hace de granos de café en absoluto. Los granos de café pueden parecer frijoles, pero en realidad son el hueso o semilla de la fruta que brota en los cafetos. Las cerezas de café son pequeños frutos rojos brillantes que crecen en los cafetos. Y yo no lo sabía. ¿Tú sí? Dímelo en los comentarios de abajo. Dios, huele tan bien. Quiero bañarlos en chocolate y simplemente comerlos. Una esfera casi perfecta flotando en la Vía Láctea. ¿Conoce a Telios? Este remanente de supernova es tan redondo que hace que un balón de baloncesto parezca lleno de bultos. Descubierto por primera vez usando el telescopio ASCAP de Australia, Telios dejó atónitos a los astrónomos cuando se toparon con su forma de esfera perfecta. La mayoría de los remanentes de supernova parecen un desastre enredado y retorcido. Pero Telios es impecable. Tanto así que parece que el universo contrató a un escultor de bellas artes para crearlo. Aún más extraño es que solo puede ser detectado usando radiotelescopios.
Es completamente invisible usando un telescopio de rayos X o incluso uno normal. Los científicos creen que se mantuvo en tan buen estado porque está ubicado lejos del abarrotado plano galáctico, así que nunca ha chocado con nada. Helios es básicamente ese amigo que evita todo el drama y luego se ve increíble por eso. ¿Alguna vez te has sentado a pensar en lo extraña que es la Antártida? Es una llanura congelada que alberga una variedad de vida, pero también se considera inhabitable. Y lo que es aún más extraño es que está enviando señales de radio a través de la Tierra como si fuera un tipo de walkie-talkie planetario. Sí, dije lo que dije. La antena transitoria impulsiva de la Antártida, o ANITA, ya que incluso los científicos odian escribir nombres largos, detectó pulsos de radio que salían disparados hacia arriba en ángulos pronunciados. Aparentemente viajan a través de miles de millas de roca sólida y desafían como si nada las leyes de la física. ¿Qué está causando todo esto? Bueno, nadie lo sabe realmente. Los científicos inicialmente pensaron que eran neutrinos, pero esa teoría fue descartada bastante rápido. También consideraron si todo esto era física completamente nueva o causado por partículas desconocidas, pero ninguna de estas hipótesis puede explicar completamente lo que está sucediendo. Sin embargo, estos pulsos sí existen y están viajando a través de roca sólida. Definitivamente no deberían hacerlo y puede que nunca descubramos por qué está sucediendo. En septiembre de 2024, los científicos hicieron un descubrimiento oceánico que cambió los libros de texto de geología. Un pedazo de fondo marino de 250 millones de años debajo del Océano Pacífico. Simplemente estaba ahí, tranquilamente, haciendo que todo lo que pensábamos que sabíamos sobre las placas tectónicas pareciera cuestionable. Investigadores usaron imágenes sísmicas debajo de la dorsal del Pacífico Oriental para descubrir este pedazo fosilizado de antiguo lecho marino en la zona de transición del manto. Pero esa no es la parte más sorprendente. Debería haber sido devorado por el interior de la Tierra durante la subducción hace millones de años, pero se quedó atascado. Esto sugiere que no todas las losas oceánicas son completamente consumidas cuando se sumergen bajo las placas tectónicas, como pensábamos. Resulta que algunas quedan atrapadas y preservadas, y esto está obligando a los investigadores a reconsiderar cómo funciona realmente la subducción. Así que sí, la Tierra estuvo ocultando un secreto de 250 millones de años en su interior todo este tiempo. Clásico. La escasez de agua dulce es un problema global serio en este momento, pero puede que no lo sea para siempre. En 2019 los científicos descubrieron algo que podría resolver este problema. Enormes reservorios ocultos de agua dulce escondidos bajo el fondo del océano. Sí, agua dulce en el océano. A la naturaleza sí que le encanta hacerse la tramposa. Los investigadores lo descubrieron mediante imágenes electromagnéticas y encontraron que se extiende desde el lecho marino, comenzando en Nueva Jersey y abarca hasta Maine. Ese es un enorme cuerpo de agua y decidieron que no podía desperdiciarse. Así que en el verano de 2025 los científicos perforaron directamente en él por primera vez y confirmaron que era real. Sin embargo, había un inconveniente. Todavía no sabemos cómo usar el agua que está allá abajo. Acceder al acuífero de manera segura y sostenible requiere una enorme cantidad de investigación, desarrollo y participación comunitaria para determinar los métodos de extracción. Queremos el agua, pero no queremos dañar el ecosistema ni agotar ningún recurso al hacerlo. No podemos simplemente extraerla y esperar lo mejor. Para este siguiente dato, vamos al espacio para ver a la gemela malvada de la Tierra, Venus. Este planeta definitivamente debería ser uno de los lugares más inhóspitos de todo el sistema solar. Tiene una presión atmosférica aplastante y temperaturas que superan los 800 grados Fahrenheit. Sin embargo, a pesar de todo esto, los científicos creen que han detectado firmas químicas que no deberían existir. Primero, la atmósfera contiene gases como la fosfina y el hidrógeno que no son compatibles termodinámicamente. Y además de eso, hay una sustancia no identificada que absorbe la luz ultravioleta y que los investigadores no pueden explicar. También han encontrado rastros de amoníaco que podrían neutralizar las nubes ácidas mortales del planeta. Cada explicación natural que se nos ocurre, como los volcanes activos de Venus, los rayos y la química extraña, no logra explicar lo que los científicos están observando. ¿Podría ser que exista vida microbiana en las capas de nubes de Venus? ¿Crees que Venus es extraño? Espera a que te cuente todo sobre Saturno. Este planeta ya tiene tormentas hexagonales y anillos hechos de hielo, pero el telescopio espacial James Webb detectó algo aún más extraño el 29 de noviembre de 2024. Estas nuevas características dejaron a los científicos completamente desconcertados.
Hay misteriosas esferas oscuras flotando en la ionosfera de Saturno que nadie puede explicar. Y eso no es todo. Más profundo en la estratosfera del planeta, el telescopio encontró un patrón asimétrico de 4 brazos. Ambos fenómenos se encuentran en diferentes niveles atmosféricos, lo que hace que resolver estos misterios sea aún más complicado. Por ahora, los científicos creen que las estructuras podrían estar conectadas con la famosa tormenta polar hexagonal de Saturno. ¿No has oído hablar de ella? Bueno, es un extraño patrón climático de 6 lados que gira en el polo norte de Saturno y ha estado allí durante décadas. Si los investigadores tienen razón, la atmósfera de Saturno está conectada verticalmente de maneras que nunca habíamos entendido antes. Si has estado planeando en secreto encontrar la primera reserva disponible de Twinkies si llega el apocalipsis zombie, bueno, tengo malas noticias para ti. Aunque tienen la reputación de durar para siempre, ellos, como cualquier alimento que contiene humedad, empiezan a echarse a perder bastante rápido, incluso estando guardados de forma segura, envueltos en plástico y en una caja. De hecho, según Business Insider, solo duran unos 25 días. 25. Quizá Twinkie the Kid debería ser la nueva mascota de List 25. No estoy seguro si esto te hará sentir mejor o peor, pero ¿sabes qué? Vamos a darle algo de crédito al mito. Los tiburones tienen un sentido del olfato increíble. De hecho, pueden detectar tan solo una gota a una concentración de una parte por cada 10.000 millones, o aproximadamente una gota del tamaño de la punta de un alfiler en una piscina más o menos del tamaño de una piscina olímpica. Eso es, en el mejor de los casos, un par de campos de fútbol, ciertamente no una milla. Pero aún así, yo no me arriesgaría a meterme al agua con un corte de papel. Lamento mucho hacerte esto tan pronto después del centinela de la gaita escocesa, pero el santo tan fuertemente relacionado con el orgullo irlandés y el día de San Patricio ni siquiera era de Irlanda. Probablemente yo soy más irlandés que él, y acabo de descubrir eso en un video de Darwin. Según Catholic Online, San Patricio nació en la Britania romana. Cuando era niño, fue secuestrado por piratas irlandeses y llevado al país para cuidar ovejas. Se convirtió en misionero y se le atribuye haber llevado el cristianismo a partes de Irlanda. Por lo tanto, el Día de San Patricio fue inicialmente una festividad religiosa y no fue sino hasta el siglo XIX cuando se convirtió en la fiesta desenfadada con cerveza en mano que hoy se celebra en toda Irlanda y en otras partes del mundo. Como muchos niños al crecer, aprendí sobre la cabalgata nocturna de Paul Revere y las instrucciones sobre las linternas y la vieja iglesia para señalar la estrategia detrás de la invasión británica. Unas sí venían por tierra, 2 sí venían por mar. Pero ¿quién era el hombre detrás de las señales? Bueno, no fue Pablo Revere, aunque las familias Newman y Pulling han discutido sobre el nombre del verdadero héroe durante los últimos 200 años, muchos historiadores han llegado a un punto medio, señalando que ambos hombres subieron las escaleras y colgaron los faroles. ¿Pero por qué no lo sabemos con certeza? Según el curador del Museo de Concord, David Wood, es porque nadie quería llevarse el mérito. Porque Newman y Pulling seguían siendo súbditos británicos. Colgar las linternas equivalía a traición. Según la revista científica en línea sciencenews.org, el número de montañas bajo nuestros océanos se ha duplicado oficialmente. Los satélites han descubierto casi 20.000 montes submarinos previamente desconocidos, según los científicos. Al igual que las montañas en tierra, las montañas submarinas se miden desde su base hasta su cima. Esto nos lleva a otro tema interesante. De hecho, el monte Everest no es la montaña más alta de la Tierra. Mauna Kea, un volcán inactivo frente a la costa de Hawái, tiene ese honor. Para poner en perspectiva la diferencia de altura entre ellos, imagina ver Mauna Kea desde el agua. La cima del monte Everest está a 29.035 pies sobre el nivel del mar y la altura total de Mauna Kea es de 33.500 pies. Eso la hace casi una milla más alta que el Everest. El espacio se volvió aún más extraño en julio de 2025 cuando los astrónomos detectaron algo inusual atravesando nuestro sistema solar. Detectaron un cometa al que llamaron 3I Atlas y lo que lo hace increíble es que no vino desde dentro de nuestro sistema solar. Este es solo el tercer objeto interestelar conocido que hemos visto pasar por nuestro vecindario cósmico. El cometa tiene hasta 12 millas de diámetro y está atravesando los cielos cerca de la barra de la Vía Láctea a una asombrosa velocidad de 152.000 millas por hora. Se dice que tiene suficiente impulso para atravesar nuestro vecindario cósmico sin desacelerar. El 23 de octubre de 2025 estaba programado para pasar lo más cerca de nuestro Sol antes de abandonar nuestro sistema solar para siempre. Pero espera, se pone aún más loco. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, propuso usar el telescopio espacial James Webb para buscar señales de aceleración no gravitacional.
Y con eso nos referimos a que está buscando evidencia de propulsión artificial. Extraterrestres. Está buscando ver si esta cosa alberga tecnología extraterrestre. Digo, ¿te imaginas lo que pasaría si tiene razón? Para el número 18, vamos a Chile para hablar sobre un evento súper aterrador que ocurrió en enero de 2025. Una cámara de vida silvestre, operada por la Universidad de Magallanes, tomó 3 fotos en 2 segundos a las 12:22 am, que dejaron a todos boquiabiertos. Las fotos mostraban luces intensas a lo lejos que parecían acercarse, flotar y luego desaparecer. Simplemente desaparecieron por completo. ¿Esto fue cerca de una carretera o de una fuente de luz obvia? No, por supuesto que no. Eso sería demasiado fácil de explicar. Estas cámaras están instaladas en un prado aislado en medio de la nada, con una vista despejada del horizonte. Estaban ahí como parte de un proyecto llamado Public Baseline para monitorear la vida silvestre usando 65 cámaras trampa distribuidas por toda la Patagonia continental y Tierra del Fuego. Desde que el proyecto comenzó en noviembre de 2023, las cámaras han capturado aproximadamente 365,000 imágenes y videos. De todas ellas, solo estas 3 fotos mostraron algo fuera de lo común. No había otras luces, esferas ni objetos brillantes en ningún otro lugar, y nadie puede explicar qué son. ¿Fue un dron? ¿La cámara no captó nada más que las luces? Tal vez. Pero eso parece bastante improbable considerando la ubicación. ¿Extraterrestres? Bueno, claro, tal vez. ¿Orbes fantasmales? Posiblemente. Nunca lo sabremos, a menos que vuelva a suceder de una manera que podamos investigar. En 2024, astrónomos que usaban el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, hicieron otro descubrimiento sorprendente cuando detectaron el cometa C2014 ONU 271, ahora conocido como Bernardinelli-Bernstein. Sí, es un nombre complicado, gracias por preguntar. Y los científicos lo saben, así que solo lo llaman BB porque nadie va a decir todo eso varias veces al día. De todos modos, el cometa masivo viene de la nube de Oort y estaba a unas 16.6 unidades astronómicas del Sol cuando los científicos se dieron cuenta de que tenía chorros de gas monóxido de carbono saliendo de su núcleo. Eso es súper raro considerando que los cometas de la nube de Oort son básicamente cápsulas del tiempo congeladas. Este era diferente y su interior explosivo era confuso, por decirlo menos. Ver este cometa expulsar gas activamente dio pistas completamente diferentes sobre los primeros días de nuestro sistema solar y cómo pudo haber sido hace miles de millones de años. Pensarías que ya entenderíamos bien el planeta en el que vivimos, pero no. Cada día los científicos descubren más y más cosas sin sentido sobre la Tierra. Y esta es una de las más extrañas. Muy por debajo de nuestros pies hay estructuras masivas en el manto que los científicos no pueden explicar completamente, llamadas grandes provincias de baja velocidad de cizalla, o LLSVPS, porque los geólogos no van a complicarse la vida con ese nombre cuando pueden usar un acrónimo en su lugar. Las LLSVP son enormes masas densas que son completamente diferentes de cualquier otra roca del manto que la rodea. Crean contrastes de densidad inesperados que no coinciden con lo que sabemos. Y también alteran las ondas sísmicas de maneras muy extrañas. Aún más extraño es que parecen atrapar las losas atascadas de la corteza oceánica en subducción y evitan que sigan hundiéndose. La mejor suposición de los científicos es que estas estructuras son restos de antiguos eventos tectónicos de hace miles de millones de años. Pero el problema con esa teoría es que su mera existencia cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo evolucionan los planetas. Literalmente estamos parados sobre misterios tan profundos que están reescribiendo los libros de texto de geología cada año. Venus tiene misteriosas partículas oscuras flotando en sus nubes superiores que los científicos no logran comprender del todo. El misterio es tan profundo que ni siquiera le pusieron nombre a las partículas. Simplemente las llamaron absorbentes desconocidos. Lo que es muy extraño es que estas partículas absorben la luz ultravioleta, lo que afecta el balance energético de Venus y de hecho influye en los patrones climáticos del planeta. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso realmente no lo sabemos. Es algo enorme y no podemos entenderlo. Nada de lo que se nos ocurre coincide perfectamente con lo que estamos observando. Para hacerlo aún más extraño, los científicos no han descartado si estas partículas son de origen biológico. Sí, me escuchaste bien. Estas partículas misteriosas podrían de alguna manera estar vivas. ¿Podemos probarlo? No. ¿Podemos refutarlo? No. Por ahora, Venus se queda con este secreto mientras nosotros estamos aquí en la Tierra completamente desconcertados por todo esto.
El concepto de que los vitrales en las iglesias antiguas eran más gruesos en la parte inferior debido al lento flujo del vidrio finalmente ha sido desacreditado. Contrario a la creencia popular, el aumento de grosor en la base se debe al proceso de producción, no a ningún movimiento líquido del vidrio. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, el mito persiste, alimentado por la noción de que el vidrio, al ser una sustancia viscosa y superenfriada, conserva las propiedades de un líquido que fluye. Sin embargo, el vidrio pasa por un proceso de vitrificación durante el enfriamiento, manteniendo un estado similar al sólido sin cristalización. Para eliminar el mito de una vez por todas, los investigadores examinaron un fragmento de ámbar preservado de 20 millones de años de antigüedad, un polímero orgánico similar al vidrio en su comportamiento. A través de pruebas calorimétricas y de relajación de esfuerzo, demostraron que el ámbar no presentaba tiempos de relajación divergentes, desacreditando de manera concluyente la idea de que el vidrio es una sustancia que fluye. ¿Esto finalmente eliminará el mito? Bueno, esperemos y veamos. El conocimiento es poder después de todo. Si fotografías a un chimpancé junto a cualquiera de nosotros, no sería extraño asumir que el chimpancé es mucho más peludo. Sin embargo, no es así. Al igual que otros primates, los humanos tienen entre 2 y 5 millones de folículos pilosos repartidos por todo el cuerpo. Sin embargo, nuestro pelo es menos grueso y menos visible. Verás, a diferencia de los simios, los humanos tienen dos tipos de pelo: terminal y vello. El pelo terminal se encuentra en la cabeza, las axilas y las áreas púbicas, mientras que el vello se encuentra, en todas las demás partes. El vello es más fino, corto y ligero que el pelo terminal y no está conectado a ninguna glándula debajo de la piel. La razón exacta de por qué tenemos estas diferencias sigue siendo un misterio. Que tu teléfono termine en el agua probablemente nos ha pasado a todos, y si no te ha pasado a ti, seguro conoces a alguien a quien sí le ha pasado. Por desgracia, la mayoría de nosotros tenemos que deshacernos del dispositivo después de que se moja. Desafortunadamente, el arroz no es la solución. Créeme, no ayudará a que tu teléfono se seque más rápido ni de manera más efectiva. De hecho, solo causará más daño a largo plazo, ya que el polvo y el almidón se meterán en los puertos y los bloquearán. La mejor idea es poner el teléfono en un recipiente junto con algunos paquetes de gel de sílice. Absorben la humedad de manera más efectiva que el arroz. Deja al menos 48 horas para que el dispositivo se seque completamente antes de volver a encenderlo. Y ya sabes, si tienes algún otro consejo, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Todos hemos visto las imágenes de los astronautas flotando en la EI o Estación Espacial Internacional, así que es fácil creer que no hay gravedad allá arriba. Sin embargo, la gravedad existe en todas partes del universo. Sin ella, todo se desmoronaría y dejaría de existir. Los astronautas parecen estar sin peso, porque tanto la estación espacial como la tripulación están cayendo constantemente hacia la Tierra. Debido a que todos los objetos de la misma masa caen a la misma velocidad, la estación espacial y los miembros de la tripulación caen simultáneamente, lo que da la apariencia de gravedad cero. Afortunadamente, aunque sigan cayendo, es poco probable que lleguen a la Tierra porque la estación espacial vuela a aproximadamente 17.150 millas o 27.600 kilómetros por hora, manteniendo tanto a la estación como a los ocupantes en órbita. En realidad, es más como 1 millón. Los colores que podemos ver claramente, rojo, amarillo, naranja, verde, índigo, azul y violeta, el famoso ROIG-BIV, forman parte de lo que se conoce como el espectro visible. Los corales, rosas, marrones, aguamarinas y demás están ahí, solo que son invisibles al ojo humano. También pensamos en los arcoíris como arcos, pero en realidad son círculos completos. No vemos el círculo completo porque solo podemos observar la luz reflejada sobre el horizonte desde nuestro punto de vista en la Tierra. Así que no hay oro al final del arcoíris. Lo siento, de verdad lo siento. Solo me estoy burlando de los irlandeses hoy. Está bien, yo mismo soy muy irlandés. El universo parece tener un problema de contabilidad, especialmente si ves los cálculos del Big Bang. En términos prácticos, deberíamos tener mucha más materia ordinaria como estrellas, planetas y gas. Pero parece que una parte significativa del universo simplemente falta. Esto se llama el problema de los bariones perdidos y ha vuelto locos a los cosmólogos durante años. El fondo cósmico y la nucleosíntesis del Big Bang nos dicen cuánta materia bariónica debería existir, pero la cantidad de estrellas visibles, galaxias y nubes de gas no coincide. Ni siquiera se acercan. ¿A dónde fueron las piezas que faltan? Bueno, resulta que la mayor parte de esa materia que falta en realidad no está desaparecida. Simplemente es extremadamente difícil de detectar. Ha estado oculta e ionizada en un estado difuso llamado medio intergaláctico cálido caliente que flota entre las galaxias.
No se está escondiendo, pero es realmente molesto encontrarla sin tener que usar rayos X y estudios de ráfagas de radio para rastrearla. ¿Alguna vez has hojeado fotos antiguas de hace 100 años y has notado algo en el cielo que simplemente ya no está? ¿O has notado algo que antes no estaba ahí pero de repente aparece? Eso es lo que está investigando el proyecto VASCO, y es algo realmente increíble. VASCO significa Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Este proyecto está comparando placas fotográficas antiguas de históricos estudios del cielo con las digitales modernas y viendo qué cosas no coinciden del todo. Cuando estrellas u otros objetos desaparecen o aparecen, ellos investigan. A veces, estos son eventos explicables, como una estrella que se ilumina temporalmente antes de desvanecerse. Pero otras veces, los científicos no tienen idea de lo que están viendo. El proyecto básicamente busca fenómenos astrofísicos únicos. Y sí, la posibilidad de astroingeniería, o sea, estructuras o tecnología alienígena. Los astrónomos están actuando como detectives cósmicos, usando imágenes de siglos de antigüedad y nuevas observaciones para rastrear nuestro universo en constante cambio. ¿Todos saben que Marte es rojo? Ser el planeta rojo es todo el rollo de Marte. Pero ¿sabías que durante años los científicos asumieron que era rojo por el óxido de hierro proveniente de la oxidación de las rocas ricas en hierro? Claro que sí, pero ¿sabes por qué eso está mal? Déjame explicarte. Una investigación de febrero de 2025 echó por tierra esa explicación. Resulta que la causa principal del color rojo de Marte probablemente sea un mineral hidratado llamado ferrohidrita. Eso es un gran descubrimiento porque la ferrohidrita se forma en presencia de agua. Mucha agua. Esto sugiere que Marte podría haber tenido un pasado mucho más rico en agua de lo que creíamos antes. Durante mucho tiempo hemos asumido que Marte perdió toda su agua durante su historia temprana. Sin embargo, si la ferrohidrita es responsable de la coloración del planeta, esto se volvió mucho más complicado. Claramente no sabemos tanto como pensábamos. En junio de 2025, el cineasta Jacob Harrell y el equipo de Ocean X estaban a 375 metros de profundidad en el Océano Índico cuando descubrieron un fenómeno extremadamente raro llamado flashback. ¿Qué es esto? Déjame contarte todo al respecto. Normalmente los investigadores apagan sus luces para poder observar la bioluminiscencia en las profundidades del océano. Sin embargo, el equipo de Harold hizo lo contrario. Ellos iluminaron la zona con luces artificiales muy fuertes, y eso provocó una extraña y tenue respuesta luminosa de los organismos. Este comportamiento no coincide en absoluto con nada que los científicos sepan sobre criaturas bioluminiscentes. Entonces, ¿qué lo causó? Nadie lo sabe. Las mejores suposiciones van desde un mecanismo de defensa hasta comunicación entre organismos, pero en realidad no tenemos idea. Los científicos han pasado los últimos meses tratando de averiguar exactamente qué sucedió allá abajo y cómo cambia lo que sí sabemos sobre estos monstruos marinos brillantes. En mayo de 2016, los satélites de la NASA captaron un fenómeno extraño. Detectaron vacíos oscuros en espiral en las nubes sobre la isla Heard, cerca de la Antártida. No son portales alienígenas. Se llaman vórtices de von Karman y son causados por el viento al chocar con un obstáculo. En la isla Heard, esto sucede cuando los vientos fuertes chocan contra el pico Mason, un volcán activo. El flujo de aire se interrumpe y se crean patrones espirales alternos en la dirección opuesta. Los vacíos oscuros son zonas despejadas donde los centros de los vórtices empujan las nubes densas a un lado y forman una cadena de círculos que llegan a medir aproximadamente 8 millas de ancho. Lo que hace esto aún más impresionante es que se curva a la mitad debido a los vientos del oeste de la región. La mayoría de los vórtices de von Karman crean estelas delgadas y rectas, pero estos son retorcidos y dramáticos. ¿Quién iba a pensar que el viento podría comportarse de manera tan extraña que incluso hizo que los científicos de la NASA se quedaran rascándose la cabeza por un buen rato? Es un elemento clásico de Hollywood. Alguien queda atrapado en arenas movedizas y desaparece bajo la arena. Afortunadamente, la realidad es mucho menos dramática. Las personas solo pueden hundirse parcialmente en este tipo de suelo, y las simulaciones de laboratorio han confirmado este hecho poco conocido. Las arenas movedizas no son más que arena común que ha sido saturada con agua hasta el punto en que la fricción entre las partículas de arena se reduce, lo que las hace incapaces de soportar cualquier peso. La mezcla se observa con mayor frecuencia cerca de los deltas de los grandes ríos. También puede formarse cuando un terremoto provoca que el agua se libere de los depósitos subterráneos. El mayor riesgo de las arenas movedizas radica en que puedes quedar atrapado justo cuando sube la marea. Eso sería una forma horrible de morir.
Pero bueno, Hollywood hizo que pareciera que las arenas movedizas iban a ser una preocupación constante en nuestra vida adulta. Debido a que se le conoce como la gripe española, mucha gente cree que se originó en España. Sin embargo, nadie sabe de dónde vino la gripe, aunque definitivamente no fue de España. De hecho, España tuvo menos casos que muchos otros países. Solo se le llamó gripe española porque España fue uno de los primeros, si no el primero, en informar ampliamente sobre ella. Como eran neutrales durante la Primera Guerra Mundial y, ya sabes, tenían sus propios asuntos, su prensa era más libre que la de otros países. Los países involucrados en la guerra, como el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, redujeron al mínimo la información sobre la gripe para mantener la moral. Es un caso clásico de culpar al mensajero, ya que la gente atribuyó la enfermedad a España, aunque solo la reportó con honestidad. Según este mito popular, el juego de béisbol fue inventado en 1839 en un pastizal cerca de Cooperstown, Nueva York, por un hombre llamado Abner Doubleday. La historia ganó credibilidad en 1905 cuando se nombró un comité para investigar los orígenes del juego y decidió basarse en el testimonio de un solo hombre. Sin embargo, la credibilidad de ese hombre fue cuestionada posteriormente. Jeff Idelson, el expresidente del Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos, confirmó que el juego nunca fue inventado en un solo lugar. En lo que respecta a la historia del béisbol, las primeras reglas fueron oficialmente redactadas por Alexander Joy Cartwright, quien las ideó para nada menos que el club de béisbol Knickerbockers. Sin embargo, sabemos que el mejor club de la historia son los Tampa Bay Rays. #arriba, Rays up. Dios, esta fue una temporada decepcionante, 13-0 solo para ser eliminados en la primera ronda. Hombre, barridos en la primera ronda. No importa, sigo siendo fan de los Rays. #Rays up. De verdad esperamos que solo hayas intentado esto unas cuantas veces cuando eras niño. Aunque no lo parezca, las lombrices de tierra tienen dos extremos distintos, cabeza y cola. La cabeza de la lombriz siempre está en el extremo más cercano a la banda hinchada que rodea al animal, conocida como el clitelo. Cuando una lombriz de tierra se parte por la mitad, no se convierte en dos lombrices nuevas. Sin embargo, si el animal se corta detrás del clitelo, la cabeza puede sobrevivir y regenerar su cola. La cola original de la lombriz no podrá producir una nueva cabeza y morirá. Sin embargo, hay otra lombriz que deja en ridículo las habilidades regenerativas de la lombriz de tierra. La planaria, un gusano plano, pertenece a un filo diferente al de las lombrices de tierra y puede reconstruir su cuerpo completo a partir de fragmentos que son solo una fracción de su tamaño original. Dios, ¿te imaginas si nosotros pudiéramos hacer eso? Los padrastros serían una pesadilla. Bueno, si no es agua, entonces ¿qué guardan en sus jorobas? Y la respuesta es grasa. La grasa acumulada en las jorobas de los camellos sirve como reserva de energía. El agua se almacena principalmente en su torrente sanguíneo, lo que los hace excelentes para evitar la deshidratación. Los camellos pueden pasar hasta 7 días sin beber, pero cuando lo hacen, se exceden, llegando a tomar hasta 225 litros o 50 galones de una sola vez. Suficiente para mantener satisfecha a una familia de 4 personas durante las tardes más secas del verano. Vamos rumbo a Taos, Nuevo México para el número 9. La gente de este pueblo ha estado lidiando con un misterio enloquecedor desde 1990. Un zumbido persistente de baja frecuencia que solo algunas personas pueden escuchar. Y cuando digo persistente, me refiero a que realmente nunca se detiene. Alrededor del 2% de los residentes pueden escuchar este sonido, que puede describirse como algo que va desde un motor diésel en ralentí hasta un zumbido tenue y monótono. Es peor por la noche. Es más notable en interiores, y taparte los oídos no hace que se detenga ni que mejore. Por esto, la gente constantemente reporta dolores de cabeza, náuseas y fatiga por soportarlo. En 1993, los residentes estaban hartos y fueron al Congreso a pedir ayuda. Esto llevó a un estudio importante realizado por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, los Laboratorios Nacionales Sandia y la Universidad de Nuevo México. Se trajo equipo para investigar lo que estaba sucediendo. Usaron monitoreo sofisticado acústico, sísmico y electromagnético, pero no llegaron a nada. No encontraron ninguna fuente ni explicación. Las teorías van desde equipos industriales hasta fenómenos del oído interno, pero nada realmente explica por completo por qué solo ciertas personas escuchan el sonido, o qué es realmente ese sonido. Sigue siendo uno de los misterios sin resolver más extraños de la ciencia. Las anguilas europeas no solo son criaturas de aspecto aterrador, son lo suficientemente misteriosas como para mantener despiertos a los científicos por la noche, y no solo por su apariencia. Estos tipos han protagonizado el mayor acto de desaparición de la naturaleza durante millones de años, y los investigadores apenas han comenzado a descifrar el caso. Estas escurridizas criaturitas pasan casi toda su vida en los ríos y aguas costeras de Europa.
excepto cuando llega el momento de reproducirse. Cuando reciben esa llamada, desaparecen en el océano Atlántico y se dirigen al mar de los Sargazos. Los científicos usan rastreo satelital para confirmar que las anguilas logran cruzar de manera segura miles de millas durante su migración. Fue genial verlo. Sin embargo, lo que no vieron fue a las anguilas desobando ahí. ¿Ni una sola vez? Nunca. Tampoco hemos presenciado realmente las primeras etapas larvales en la naturaleza, y eso ni siquiera es la parte más sorprendente. Las larvas que nunca presenciamos de alguna manera navegan de regreso a través del Atlántico hasta llegar a la costa europea como si fuera algo natural para ellas. Los científicos no tienen idea de cómo esto sigue ocurriendo así, por instinto. Todo fluye sin problemas cuando no debería, especialmente para las anguilas bebés. ¿Cómo saben a dónde ir? ¿Por qué viaja tan lejos? ¿Por qué nunca vemos que ocurra la reproducción? Hay tantas preguntas sin respuesta que ojalá se respondan durante nuestra vida. Los científicos del clima han predicho con éxito las temperaturas globales durante décadas. Gavin Schmidt de la NASA dirige el Instituto Goddard de Estudios Espaciales y ha sido el principal responsable de esta área de la ciencia desde 2016. Pero luego llegó 2023 y todo se vino completamente abajo. Entonces, ¿qué pasó? En junio de 2023, la temperatura de la Tierra rompió récords por márgenes que nadie había visto antes. El calor siguió rompiendo récords durante 15 meses consecutivos, haciendo que 2023 y 2024 fueran los años más calurosos jamás registrados. Lo realmente extraño es que el calor extremo llegó antes de que el Niño alcanzara su punto máximo, lo cual contradice todo lo que los científicos entienden sobre cómo funciona el clima. El planeta se calentó 0.2 grados Celsius adicionales y los modelos actuales no explican ni pueden explicar ese cambio. Se han propuesto teorías sobre los patrones de nubes, las regulaciones de combustible para barcos e incluso el debilitamiento de los sumideros de carbono, pero nada explica completamente lo que está sucediendo ni cómo. Los investigadores todavía están tratando de entenderlo todo, y esto está cambiando la forma en que vemos los patrones meteorológicos y el sistema climático en nuestro humilde planeta. Otro descubrimiento desconcertante de la NASA llegó en 2024 gracias al telescopio espacial de rayos gamma Fermi. Detectó una poderosa señal dipolar de rayos gamma proveniente de fuera de nuestra galaxia, y no hay manera de saber qué la está causando. Esta señal en particular se encuentra en el cielo del sur, muy lejos del dipolo del fondo cósmico de microondas, donde los investigadores esperarían encontrar este tipo de cosas. Y es aproximadamente 10 veces más fuerte de lo que los científicos predecirían, basándose en el movimiento de nuestro sistema solar a través del espacio. Esta es una discrepancia enorme. Lo que es aún más desconcertante es que este dipolo de rayos gamma es similar tanto en dirección como en magnitud a un dipolo cósmico de energía ultra alta inexplicado que otros observatorios detectaron previamente. Dos fenómenos separados apuntando en la misma dirección, compartiendo similitudes, pero no parecen estar conectados en absoluto. Cada vez más curioso. Las serpientes pueden oír, pero lo hacen menos a través de oídos externos, que obviamente no tienen, y más bien a través de vibraciones de baja frecuencia que captan por medio de los huesos de la mandíbula. A pesar de las apariencias, las serpientes, lamentablemente, son sordas a los sonidos normales que viajan por el aire, como la música. Así que, a pesar de la creencia común de que los encantadores de serpientes adormecen a sus serpientes con su música, este adormecimiento se logra mediante los movimientos del encantador y otras señales, como el balanceo del encantador, lo que atrae la atención de la serpiente hacia el objeto en movimiento y no hacia la melodía pegajosa. Pero los delfines, que a menudo vemos como nuestros amigables guardianes del océano, son asesinos despiadados. Descubrimientos científicos recientes han resaltado algunos de sus comportamientos más inquietantes. Por ejemplo, se ha descubierto que torturan a crías de marsopa e incluso han llegado a dañar a los de su propia especie. Los expertos están desconcertados y algunos han sugerido que podría haber un posible motivo sexual detrás de estas acciones. Esto también podría ser una señal de una inteligencia creciente en los delfines. Y, por perturbador que parezca, solo unos pocos animales obtienen placer al matar, un rasgo que tal vez solo comparten con los humanos. La mayoría de lo que nos enseñan aquí en Estados Unidos sobre el Día de Acción de Gracias cuando somos niños probablemente está mal, pero eso es porque la verdad podría hacernos rechazar el Día de Acción de Gracias para siempre. El Día de Acción de Gracias fue mucho más que solo una celebración de la cosecha entre los indios Wampanoag y los colonos. Llegaron más colonos al Nuevo Mundo trayendo una plaga que acabó con más del 50% de la población original. Como resultado, hubo una disputa por la tierra y tensiones entre las dos culturas.
Aunque hubo un banquete de 3 días, no está claro si los Wampanoag fueron invitados o simplemente llegaron por su cuenta. Existen varias narrativas y teorías sobre los orígenes del Día de Acción de Gracias, pero ninguna es agradable. Al principio, uno podría confundirse sobre la existencia de agua dura y blanda. Quiero decir, el agua es agua, ¿no? Resulta que hay una diferencia clara entre las dos. El agua dura generalmente es el agua común y corriente sin sodio y con todos sus minerales naturales intactos, mientras que el agua blanda es agua a la que se le han eliminado todos los minerales y contiene sodio. Los expertos están de acuerdo en que el agua dura es la opción más saludable entre las dos, ya que el agua dura ofrece beneficios como una mejor función cardíaca, regulación del azúcar en la sangre, mejor digestión e incluso prevención del cáncer. Resulta que los resultados del agua dura son mejores que las promesas procesadas del agua blanda. ¿Has escuchado que todas las nubes eventualmente producen lluvia? Bueno, lo siento, pero no. Si bien es cierto que toda la lluvia viene de las nubes, no todas las nubes pueden producir lluvia. Esas nubes esponjosas tipo cúmulo que ves en los días soleados, por ejemplo, pueden parecer que traen mucha agua, pero normalmente solo están de paso sin dejar caer ni una sola gota. Y esas nubes cirros delgadas que están muy alto en el cielo, están hechas de cristales de hielo y son demasiado finas para producir lluvia de verdad. Así que, aunque toda la lluvia viene de las nubes, no todas las nubes son iguales. Todo se reduce al tipo de nube, su altitud y las condiciones atmosféricas. Si alguna vez te has preocupado de que los jitomates puedan aumentar tu riesgo de cáncer, bueno, es momento de respirar aliviado. La jugosa fruta roja no es tu enemiga. De hecho, podría ser tu mejor aliado en la lucha contra el cáncer. Las investigaciones han demostrado consistentemente que los jitomates y los productos a base de jitomate están relacionados con un menor riesgo de varios tipos de cáncer. El ingrediente clave, el licopeno, un poderoso antioxidante que se encuentra en abundancia en los jitomates. Este compuesto de color rojo brillante ha demostrado proteger las células del daño, reducir la inflamación e incluso ralentizar el crecimiento de las células cancerosas. El apio, ese bocadillo crujiente y bajo en calorías, a menudo es considerado un milagro para las dietas. Pero realmente es un alimento de calorías negativas, es decir, que quemas más calorías al comerlo de las que realmente contiene. Aunque el apio es indudablemente una verdura baja en calorías, no es un alimento sin calorías. Sí requiere algo de energía para digerirse, pero la cantidad de calorías que quemas masticando y digiriendo una rama de apio es mucho menor que las calorías que aporta. Así que, aunque el apio es un bocadillo saludable e hidratante, no va a hacer que las calorías desaparezcan por arte de magia. Además, sabe horrible. Es fibroso. No me gusta el apio. Y algunos están registrados. Ni siquiera me gusta eso. Eso sí, qué desperdicio de crema de cacahuate. Solo dame la crema de cacahuate. Me quedo con las pasas. No necesito pasas. Los tornados no son solo un fenómeno exclusivo del Callejón de los Tornados. Aunque el Medio Oeste y las llanuras del sur son famosos por sus tornados, es un error común pensar que estas tormentas destructivas están limitadas a esa región. La verdad es que los tornados pueden ocurrir en cualquier parte de Estados Unidos, desde las soleadas costas de aquí en Florida hasta los picos nevados de las Rocallosas. De hecho, algunos estados fuera del Callejón de los Tornados, como Florida, incluso tienen una mayor frecuencia de tornados que algunos estados dentro del Callejón. Y no termina ahí, se han reportado tornados en casi todos los continentes excepto en la Antártida, así que realmente son un fenómeno global. Y un dato curioso, a veces pueden venir acompañados de huracanes, así que aquí en Florida tenemos ambos. Genial. Vamos a sumergirnos en intensos estallidos de ondas de radio, que duran solo milisegundos, llamados ráfagas rápidas de radio. Sabemos qué son, pero no entendemos completamente qué los causa. Especialmente después de que los astrónomos descubrieron uno en 2024 que rompió todas las reglas que los científicos creían conocer. El FRB 202400209 se encontró aproximadamente a 130.000 años luz del centro de su galaxia anfitriona. Esto fue en una región donde no se están formando estrellas, lo cual es raro porque estos estallidos normalmente aparecen en áreas con muchas estrellas jóvenes y actividad estelar. Porque este decidió quedarse en una zona tranquila. La creencia actual es que este estallido podría provenir de un magnetar que se formó cuando estrellas de neutrones o enanas blancas se fusionaron. Otra hipótesis es que proviene de una enana blanca que está pasando por un colapso inducido por acreción. Ambas posibilidades son raras e inusuales y ninguna encaja del todo. Sigue siendo un misterio. ¿Sabías que Alaska tiene una isla completamente nueva? Sí.
En agosto de 2025, Alaska ganó oficialmente una pequeña masa de tierra después de décadas de retroceso glaciar. Todo esto está en una pequeña montaña llamada Proud Knob. Estuvo bajo el glaciar Alcid durante toda la historia, hasta que finalmente emergió y se convirtió en una isla completamente formada, que está completamente rodeada de agua. Imágenes satelitales de la NASA mostraron la transformación que ocurrió desde 1984 hasta 2025. Durante esos 41 años, el glaciar Alsea retrocedió más de 5 kilómetros, lo que expuso lentamente la montaña que estaba debajo de él. Proud Knob ahora está completamente libre de hielo y rodeado de agua del lago por todos lados. Es una pequeña isla de 2 millas cuadradas, pero sigue siendo una isla. ¿Será esta la última vez que presenciamos un evento que cambia el mundo de esta manera? Lo más probable es que no. Con el aumento de las temperaturas, esto puede ser solo el comienzo de un mundo cambiante que irá exponiendo cada vez más lo que hay bajo el agua con el paso del tiempo. Alaska no es el único lugar que esconde secretos bajo la superficie. Australia ha estado ocultando uno durante más de 1.000 millones de años. Científicos descubrieron recientemente evidencia de un antiguo impacto de asteroide que estuvo enterrado bajo capas de roca y sedimento todo este tiempo. El cráter tiene aproximadamente el mismo tamaño que el cráter de Chicxulub en México, que se cree que acabó con los dinosaurios. Pero a diferencia de ese, este cráter quedó completamente enterrado con el paso del tiempo. Las placas tectónicas se movieron, se acumuló sedimento y la erosión lo cubrió hasta que desapareció completamente de la vista. Solo lo encontramos usando estudios geológicos que descubrieron patrones circulares en la corteza terrestre. El asteroide que creó este cráter tenía varios kilómetros de ancho y cuando impactó, liberó suficiente energía para remodelar todo el continente. Los científicos creen que el impacto también provocó erupciones volcánicas, destruyó ecosistemas y pudo haber afectado la formación de los antiguos supercontinentes. Entre aproximadamente el 1050 y el 700 a.C., algo extraño le sucedió al campo magnético de nuestro planeta en la región del Levante, algo de lo que los científicos todavía hablan hoy en día. Y me refiero a algo realmente extraño. Los investigadores descubrieron lo que llaman la anomalía de la edad de hierro del Levante, o LIA. Este desconcertante evento ocurrió cuando el campo magnético de la Tierra de repente casi duplicó su intensidad en esa área específica. Y no solo era más fuerte, también cambió de dirección e intensidad de una manera rápida que no tiene ningún sentido. ¿Y cómo es que sabemos esto ahora? La cerámica y los ladrillos antiguos cuentan la historia. Cuando la arcilla se cuece, encierra un registro del campo magnético de ese momento, como una pequeña cápsula del tiempo. Al estudiar la cerámica antigua, mediante un sistema llamado arqueomagnetismo, hemos aprendido sobre este extraño fenómeno que tiene a los científicos desconcertados. Nadie sabe por qué ocurrió ni cuál fue el impacto de la anomalía levantina de la Edad del Hierro. Solo sabemos que sí ocurrió, y la humanidad salió del otro lado ilesa. ¿Sabías que los científicos de la Universidad de Exeter descubrieron accidentalmente que las medusas peine pueden hacer algo realmente increíble cuando se lastiman? No se regeneran. Esto es mucho más impresionante. Se fusionan para convertirse en un solo organismo. Los investigadores estaban estudiando una especie llamada Nemeops lady cuando notaron que las medusas peine heridas no solo se estaban curando, sino que se estaban fusionando con otras medusas heridas cercanas. Una vez fusionadas, compartían literalmente todo. Fusionaron sus sistemas nerviosos, sus tractos digestivos e incluso compartían toda su comida. Se vuelven completamente integradas y una vez que lo hacen, no se separan nunca. Esta es una solución permanente. Definitivamente esto no era algo que los científicos estuvieran buscando, pero este descubrimiento accidental llevó la investigación en aguas profundas a un nivel completamente nuevo. Por un breve periodo en los años 70 y 80, una locura arrasó entre los niños de Estados Unidos. Un tipo de dulce llamado Pop Rocks que burbujeaba y crepitaba en la boca. En aquel entonces, el mito era que si te tragabas un montón de Pop Rocks y luego tomabas un refresco gaseoso, sería suficiente para hacer que te explotaran las tripas. Dado cómo reaccionan los Mentos con la Coca-Cola Light, en realidad no es una idea tan descabellada. Sin embargo, el rumor fue desmentido por el equipo de cazadores de mitos, quienes demostraron que después de entrar en contacto con cualquier tipo de líquido, los Pop Rocks simplemente hacen burbujas y se disuelven en lugar de explotar. Hablando de dulces, ¿de dónde obtienen su nombre los caramelos salvavidas? Según un estudio, el agujero en el centro es el mecanismo de seguridad para evitar que alguien se ahogue con ellos. No es una mala idea cuando te enteras de que más del 27% de los incidentes de asfixia no fatales en niños son causados por dulces. Sin embargo, no hace falta pensar mucho para darse cuenta de que hacer un agujero en el centro no es precisamente la forma más efectiva de reducir ese número.
La verdadera razón originalmente era destacar entre la competencia. Y cuando comenzó la producción, el inventor pensó que se parecían a los salvavidas que lanzas a alguien que se está ahogando en el océano. De ahí el nombre, salvavidas. Más que nada, las plantas rodadoras se asocian con el salvaje oeste de los Estados Unidos. Pero si investigas un poco, descubrirás que en realidad no son nativos del paisaje estadounidense. Su nombre en realidad podría delatarlo porque se les conoce como cardos rusos y vienen de Eurasia. Invadieron América cuando las personas y los productos agrícolas empezaron a llegar al Nuevo Mundo en el siglo XIX. Desde entonces, la especie ha dañado la agricultura, ha lastimado animales y ha causado estragos en la vegetación. Pero al menos proporcionan algunos momentos cómicos en las películas. Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que las investigaciones han demostrado cuán grandes son los efectos a largo plazo de los primeros años de un bebé, los nuevos padres pueden mostrarse cautelosos para no darles demasiada atención. Sin embargo, según un psicólogo, no hay motivo real de preocupación. La tarea principal de los primeros meses y años de un pequeño ser humano es enfrentarse a una nueva realidad, aprender en quién y en qué confiar, todo mientras se siente protegido. Eso significa que no hay límite para la cantidad de atención que debe recibir un bebé, y no existe eso de malcriar a un bebé. ¿Quién escribió este estudio sobre bebés? Con hermosas playas, buen clima todo el año y algunos de los parques más impresionantes del país, California es un estado como ningún otro. Y con la quinta economía más grande del mundo, para algunos californianos, separarse de Estados Unidos no suena como una mala idea. Bueno, hace mucho tiempo, en el siglo XVI, California en realidad aparecía en los mapas como una isla, todo debido a un mapa que fue mal dibujado por un geógrafo holandés llamado Cornelio van Wittvliet. No fue sino hasta más de un siglo después que el mapa finalmente fue corregido. Lamentablemente para los orgullosos californianos en realidad no es una isla. Supongo que si amas las nubes te termina encantando esta lista. Y es fácil creer que las nubes no pesan nada, pero en realidad eso es un error. Las nubes están hechas de diminutas gotas de agua o cristales de hielo, y esas pequeñas partículas se acumulan. Una nube cúmulo típica puede pesar cientos de miles de toneladas, equivalente al peso de más de 100 elefantes. Entonces, ¿cómo es que estas nubes enormes se mantienen flotando? Todo se reduce a la densidad. Aunque las nubes son pesadas, el aire que desplazan es aún más pesado. Esto significa que una nube, a pesar de su peso, sigue siendo menos densa que el aire que la rodea, lo que le permite flotar muy por encima de nosotros. ¿Por qué ella está tan arriba? Sí, arriba, muy por encima de mí. Xmas está por todas partes durante las fiestas, y aunque algunas personas podrían pensar que es una falta de respeto a Cristo, la verdadera historia detrás de esto en realidad es bastante asombrosa. Lo creas o no, esa X no es un intento moderno de hacer que las fiestas sean menos religiosas. En realidad, es una referencia a la antigua palabra griega para Cristo, Christos, que de hecho comienza con la letra Chi. La X es solo una forma abreviada de representar esa letra. Así que la próxima vez que veas Xmas en una tarjeta o en el escaparate de una tienda, no te pongas nervioso. No es una señal de falta de respeto, sino un guiño a las raíces de la Navidad misma. Voy a empezar a escribir Hanukkah con una X. Quiero decir, de todos modos tenemos Hanukkah, así que hay varias formas de escribir Hanukkah, lo cual es divertido. ¿Alguna vez has mordido una galleta Hydrox y pensaste que solo era una imitación de Oreo? Bueno, te han engañado. La verdad es que Hydrox fue la galleta sándwich de chocolate original, llegando a las tiendas en 1908, 4 años antes de que existieran las Oreos. El ascenso de Oreo como el rey de las galletas se debe todo al poder del marketing y la marca. Las Oreos simplemente superaron a Hydrox en el concurso de popularidad, lo que llevó a muchos a creer erróneamente que Hydrox era la imitación. La palabra gringo en realidad es mucho más antigua que eso y apareció en un diccionario español ya en 1787. Entonces, ¿de dónde viene? La teoría principal es que evolucionó de la palabra española grigo, que significa griego. Los hispanohablantes la usaban de la misma manera que nosotros decimos. Esto me suena a chino, indicando que algo era difícil de entender o ininteligible. Con el tiempo, griego se convirtió en gringo y empezó a usarse para referirse a cualquier extranjero que hablara un idioma que los locales no entendían. Bastante interesante, ¿no? Irregardless. La palabra es frecuentemente criticada por los puristas de la gramática, pero ¿adivina qué? En realidad es una palabra real. Y sí, puede sonar un poco redundante, pero los diccionarios la reconocen como una palabra legítima que significa sin tener en cuenta o a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿por qué tanto odio? Eso probablemente se deba a que ir usualmente significa no, así que irregardless significa no regardless. Pero bueno, así es la naturaleza del lenguaje. Evoluciona, y de vez en cuando algunas palabras simplemente se quedan, aunque no tengan sentido.
En resumen, independientemente de las opiniones de la policía gramatical, es una palabra real. Pero no la uses en tu próximo trabajo escolar, ya sabes, por si acaso. Existe la idea común de que Estados Unidos es una nación cristiana y que todos los padres fundadores compartían esa fe. Pero eso no es del todo cierto. Algunos de ellos eran lo que se llama racionalistas teístas, lo que significa que creían en algún tipo de Dios, pero no pertenecían a ninguna religión en particular. Esto moldeó tanto a ellos como a sus ideas, como el principio de respeto mutuo hacia los distintos credos. Sin embargo, en su mayor parte, la separación entre la Iglesia y el Estado en la Constitución significa que el gobierno tiene que ser neutral respecto a la religión. En la mayoría de las representaciones de la era medieval, hay mucho consumo de cerveza en tabernas y pubs. La idea es que, en muchos sentidos, el alcohol se bebía más comúnmente que el agua. Parte de eso está respaldado por la historia. Con la caída del Imperio Romano, gran parte de la infraestructura europea quedó desatendida, lo que significó que el acceso al agua limpia se volvió más difícil. De hecho, algunas personas recurrieron a la cerveza en lugar de soportar el agua sucia. Sin embargo, eso no era lo más común. Y si vas a un bar en una noche promedio de sábado, todavía verás a muchas personas eligiendo alcohol en lugar de agua, pero no por las mismas razones. El mito de que los autos rojos van más rápido ya ha sido completamente desmentido. Pero ¿qué hay del precio del seguro? Algunas personas creen que, debido al color llamativo, podría ser un indicador para las compañías de seguros de que el conductor es un poco más peligroso. Sin embargo, los amantes de la velocidad pueden estar tranquilos. Si lo que deseas es un auto rojo, no existe una tarifa de seguro especial por el color rojo. En cambio, los factores que utiliza una compañía para calcular el seguro son el tipo de auto, la edad del conductor, la frecuencia con la que maneja y dónde maneja. Así que, tu prima probablemente será más alta si eres un joven de 18 años manejando un Ferrari rojo, pero no tiene nada que ver con el color. Hoy en día, la palabra natural es una de las mejores herramientas de mercadotecnia. Por buenas razones, la mayoría de nosotros hemos llegado a asociar los químicos artificiales y los alimentos o productos altamente procesados como poco saludables. Aunque a veces es así, no siempre es el caso. Y ciertamente no significa que todo lo natural sea mejor para tu salud. Los medicamentos más efectivos que tenemos para combatir enfermedades y padecimientos no se producen espontáneamente en la naturaleza, pero aún así son increíblemente beneficiosos para nuestra salud. Y viceversa, muchos productos naturales se han relacionado con efectos secundarios graves. Por ejemplo, el cultivo natural de cava, que se usa para la ansiedad, se ha descubierto que causa daño hepático. Entonces, ¿cuáles son otros hechos desacreditados que se nos pasaron? Déjame saber en los comentarios abajo. Además, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y revisar nuestras redes sociales, incluidas las mías personales. Los enlaces están en la descripción. Y si te gustó esta lista, tienes que hacer clic aquí para ver 25 datos sobre cosas que siempre has escuchado, pero que no son verdad. Así que es más o menos lo mismo. Échale un vistazo.